Preste atención a cada palabra, a cada ejemplo que vamos a hablar con base bíblica, a cada ejemplo personal que voy a compartir yo. Y identifique en su vida también qué de esto puede encontrar. Hurgue, váyase atrás en la historia, porque qué importante es identificar de dónde provienen las maldiciones que muchas veces, estando mismo dentro de la iglesia, las acarreamos como una mochila que nosotros no la queremos soltar. Amén. Maldiciones, conceptos, orígenes y consecuencias de las maldiciones. ¿Y qué es una maldición? Vamos a comenzar por ahí. Dice, es una sentencia negativa o consecuencia espiritual que se activa por el pecado, ¿sí? Una de las razones por la cual se activa una maldición es a través del pecado, ¿sí? Dios nos dice de qué manera nosotros tenemos que vivir, cuáles son las cosas que podemos o no hacer, y cuando nosotros le desobedecemos, quedamos bajo la maldición, ¿sí? No es algo que Dios manda, sino es algo en lo que nosotros nos metemos, ¿sí? ¿Cuántos fueron a un parque de diversiones alguna vez y entraron en el inflable ahí adentro, ¿sí? Así como uno entra a un inflable, un ejemplo básico, así nos metemos de llenos muchas veces en maldiciones que no solamente nos atacan a nosotros, sino que trascienden generaciones. Hoy usted puede estar viviendo, puede estar siendo parte de una maldición de andar a saber qué antepasado que ustedes conocen, ¿sí? Identifique patrones de conducta, identifique cosas que usted haya escuchado que pasaron con su papá, con su mamá, con sus abuelos, con su bisabuelo, ¿sí? A mí me gusta mucho esta charla, me gusta mucho este tema. Y antes de entender lo que eran las maldiciones, yo ya buscaba a ver qué podía encontrar en la historia, porque me gustaba, quería saber, quería investigar. Amén. Dice, tiene efectos reales en personas, familia, puede tener un efecto en vos, en toda tu familia o hasta en toda una nación, hermanos. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cada una de estas maldiciones, ¿sí? Dice, es pronunciar una sentencia negativa, invocar un daño a alguien, ¿sí? En Génesis 3 vemos una maldición. Dios creó el mundo, creó a Adán, creó a Eva y les dice, lo primero que les dice, hagan de esta manera, no de esta. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo él? ¿Qué hicieron los dos? No hicieron lo que Dios le dijo. Entonces ahí entra la primer maldición por la cual, fíjense que hasta el día de hoy estamos todos bajo esa maldición del sudor de nuestra frente, que tenemos que trabajar para comer, porque no era el propósito de Dios al principio, ¿sí? Al principio Dios nos había hecho el mundo entero para nuestra disposición y para que vivamos con todas las comodidades, pero ellos no lo quisieron así. Entonces maldijo la tierra el Señor, dijo, maldita sea la tierra, por tu causa vas a comer de ella con el sudor todos los días, ¿sí? Se tuvo que poner a trabajar. Esa es una maldición. Maldijo a la serpiente también, que en ese momento fue la causa por la cual ellos cayeron, ¿sí? ¿Cuántos saben acá que la maldición no viene por venir nomás, sino que tiene una causa, ¿sí? Por algo hay personas que viven bajo maldición, que vivimos, y Dios le da dos caminos a su pueblo y les exige encima. Tenés acá la maldición y la bendición, y el consejo de Dios siempre: sé sabio y escoge pues la bendición. Y ahora vamos a ir viendo qué es la bendición también, y lo importante de ser sabios, de escuchar al otro, de entender el por qué a veces Dios pone una persona para que nos aconseje, para que pueda ver los problemas o lo que nos está pasando desde otro lugar, porque muchas veces nosotros tenemos vivencia que estamos enceguecidos en que todo está bien y que es como yo pienso, pero hermano, es un engaño. Muchas veces hay una maldición operando en nosotros y no queremos ser ayudados, o fingimos que nos dejamos ayudar, pero los que estamos por fuera podemos ver que hay una maldición que sigue operando, ¿sí? Para el que entiende, para el que conoce lo espiritual, amén. Dice, Dios estableció un principio fundamental: la bendición que viene por escuchar y obedecer su voz, y la maldición que llega por desobedecer y seguir otros caminos. ¿Cuántos siguieron el camino que
que un día dijeron, no, yo sé que es por acá, pero te dijeron que por ahí no era y después sufriste las consecuencias de eso. Amén. ¿Cuántos? Yo conocí al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay que identificar eso. Yo conocí al Señor a los 17 años, pero después así anduve por afuera. Hasta que un día entendí, pero no entendí por las buenas, ¿sí? Entendí cuando ya tenía una valija muy cargada de basura, de maldiciones, de cosas que venía arrastrando, y el Señor ya no me quería así. Entonces tuve que decidir, o seguía con esa valija y me iba para el camino que yo elegía, o hacía lo que el Señor me decía. Amén. Hay maldiciones que son herencias espirituales, ¿sí? Que pueden trascender generaciones. En Éxodo 5, ¿sí? El pueblo de Dios estaba en el desierto y Dios les habló y les dijo que las maldiciones tienen consecuencias que alcanzan hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. ¿Cuántos tienen acá familiares que no conocieron a Dios? O gente que ya murió, que no conoció a Dios, que transgredió las leyes de Dios y que usted sabe, no sé, yo, si miro la historia familiar, del lado de mi mamá, ladrones, asesinos, cuatreros, de todo. Todo lo que usted se pueda imaginar hay, ¿sí? Por el lado de mi papá, adúlteros, con todos los vicios habidos y por haber, todo lo peor que puede tener una persona, dejar familias completas en un país y irse a otro, dejar esa otra familia e irse a otro y así, cosas heavy, ¿sí? Y pensamos que hoy nosotros vivimos livianamente y que no nos va a pasar eso, pero si nosotros no identificamos, no renunciamos, hermano, esas maldiciones te alcanzarán, dice la palabra. Entonces, qué importante es saber de dónde venimos, ¿sí? Algunos lo llaman energías, mala suerte, pero son realidades espirituales con fundamento legal en el mundo espiritual, ¿sí? Uno da una legalidad, abre una puerta al mundo espiritual para que operen demonios, para que las maldiciones nos persigan, para no cerrar esa puerta, ¿sí? La miseria, la pobreza es una maldición, la Biblia habla de eso. Dios quiere que seas prosperado en todo, pero muchas veces opera sobre tu vida una maldición de pobreza, de miseria. Tu papá era así, tu abuelo era así, todos vienen de una manera de vivir en la que ni vos podés salir, ni ellos pudieron salir, y si vos no cambiás tu manera de pensar, ¿y qué significa cambiar la manera de pensar? No es ahora pienso positivo y antes negativo, no. Servir a Dios, cambiar tu vida, ¿sí? Venir a la casa de Dios, ser un cristiano comprometido, ser fiel, ser leal y ser constante. Esa es cambiar tu manera de pensar. Dice la Biblia que debemos renovar conforme a su palabra nuestra manera de pensar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a renovar la manera de pensar con una Biblia que está escrita hace no sé cuántos miles de años? Ahí está. Dios nos dice que esta debe ser nuestra manera de pensar, que venimos ya de afuera con un montón de información y de cosas que no nos sirven para nada. Por el contrario, nos tiran como el tobogán, te subís hasta allá arriba y de repente estás frito porque eso no te sirve para nada. Dios no quiere que te tires de un tobogán y que termines bajo tierra, que termines sin el Señor. Dios te quiere sabio, Dios te quiere próspero, Dios te quiere sin maldiciones, Dios te quiere sirviéndolo con gozo y con alegría. Por eso, qué importante es, hermanos. Amén. Qué importante es identificar todas estas cosas. Amén. Habla la Biblia tiene muchos ejemplos de las maldiciones y ahora les voy a contar uno que siempre me llamó la atención, pero que pocos conocen, ¿sí? De Caín, ¿cuántos escucharon hablar? Todos conocen, ¿sí? Que Dios le hizo errante, le dejó sin tierra, lo echó afuera de donde estaban todos sus parientes porque mató a su hermano, un inocente. Habla la Biblia de la familia de Jeroboam y para traerlo al contexto actual, Jeroboam era en ese tiempo el pastor de la iglesia, era el rey de Israel, ¿sí? Pero dice que él pecó contra el Señor porque no solamente él se inclinó a la idolatría, sino que le hizo pecar a todo el pueblo. Fíjense, entra por una persona, pero toda una nación puede caer en eso
por el mal proceder de uno, ¿sí? Y no solamente eso. Le dijo el Señor, por cuanto has hecho mal a todos los que han sido antes, más mal que todos los que han sido antes de ti, yo barreré la posteridad de Jeroboam. ¿Saben qué? El tiempo pasó y la consecuencia no llegó en el momento. Pero la descendencia de Jeroboam, ¿cuántos saben que en la Biblia el hijo de, iban sucediendo los tronos, iban siendo reyes? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Pasó un tiempo, pasaron unos años, la descendencia de este hombre, tal como lo habían profetizado, fue borrada. ¿Sí? Fue una consecuencia, fíjese, de la desobediencia de uno, y pagaron los descendientes, ¿sí? Los hijos de Elí. ¿Cuántos escucharon hablar? ¿Quién tuvo la culpa acá? En el contexto de la historia de Elí, si hablamos de culpables, ¿sí? La Biblia habla que Elí era un sacerdote del Señor, que tenía 2 hijos, que cuidaban el templo, que también eran sacerdotes, pero dice la Biblia que Elí, conociendo el pecado de sus hijos, lo dejó pasar, nunca los reprendió, nunca les enseñó. Es más, Elí preparó a Samuel, que fue el gran profeta, pero de sus hijos no se ocupó. ¿Qué pasó después? Mueren el mismo día los 2 hijos de Elí, porque Dios así lo profetizó, que iban a ser muertos los 2 hijos de Elí, porque él dejó pasar el pecado de sus hijos, hermano. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cuántos son padres? Les voy a decir algo que capaz no les guste. Quizás muchos de nosotros como padres hoy, como personas individuales, estemos bajo una maldición de alguien de atrás, que no tenemos la culpa nosotros, pero de que vos continúes hoy acarreando eso y que se transmita la vida de tus hijos, ahí sí es tu culpa, mi hermano. Ahí sí es culpa tuya de que vos no tomes la decisión, de que vos no quieras la libertad, de que no tomes en cuenta lo que el Señor quiere para tu vida. Entonces, no es lo que vemos hoy, sino las consecuencias que con el tiempo pueden venir. Y Dios, vemos a lo largo de toda la Biblia cómo las consecuencias de las cosas que Él hablaba no eran muchas veces momentáneas. Ahí dijo ya y ya pasó. No, con el tiempo vamos viendo cómo se iba cumpliendo cada cosa, hermanos. Y a mí me costó entender esto. Es más, hoy que yo soy papá, muchas cosas de las que decido apartarme, a las que decido renunciar, ya no las hago ni por mí, sino porque digo, no, yo esto no me es ni siquiera de bendición a mí, mucho menos le va a ser de bendición. Yo no quiero ver sufrir a mis hijas. ¿Usted quiere ver sufrir a su hijo? ¿Usted le quiere ver a su hijo bajo maldición? ¿Sí? Mi abuelo murió por el cigarrillo, mi papá murió por el cigarrillo. Ayer hizo 20, les cuento años, ayer hizo 20 años que murió mi papá. Murió por el cigarrillo, y el día que él murió, 10 de octubre del 2025, ya lo había contado anteriormente, lo enterraron en la mañana y a la tarde empecé a fumar yo. O sea, agarré la maldición, yo ni siquiera me la transmitieron. Amén. Esa misma tarde, era lunes 10 de noviembre del 2005, prendí el porque yo quería ser como él y porque eso me traía a memoria y porque fíjese cómo el diablo, ¿sí? 12 años tenía, era un adolescente, ya empezó a trabajar para que la maldición siga de generación en generación. ¿Y saben qué era lo más feo? Que fue pasando el tiempo y el vicio se fue convirtiendo en algo cada vez más fuerte. Yo ya venía a la iglesia y seguía fumando y escondido, y escondido, y escondido, y escondido. Que yo creí que no iba a poder dejar. Yo lo hacía con mis fuerzas todas las veces. Yo quería agradar a Dios, me acercaba, le servía, intentaba hacer las cosas bien, pero yo realmente adentro mío no quería ser libre. No quería dejar eso atrás, no quería romper esa maldición. Yo quería seguir pareciéndome a Él y quería seguir fumando. Y hoy, gracias a Dios, ya llevo un montón de años sin fumar. Amén. Nada es imposible para Dios cuando un hijo se determina, hermanos. Y llevándolo a otro ejemplo, hoy luchamos para que mi hermano deje eso, porque él lo sigue haciendo, ¿sí? Pero nosotros somos también cartas abiertas. Nosotros sí lo pudimos hacer y Él ve nuestra vida, nuestro cambio, y yo sé que con el tiempo el Señor lo va a hacer en Él también.
Hermanos, hay maldiciones que vienen a través de las enfermedades. También les voy a poner un ejemplo claro y de mi contexto de vida, ¿sí? Yo tengo 2 hermanas mayores, una ya falleció. Y dígame usted si no es una maldición. Esas 2 hermanas mayores son hijas de una mujer que tenía 9 hermanas, todas mujeres y 2 varones. Las 9 murieron de cáncer. Las 9. Una acá, la otra 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 acá. Pero las 9 murieron por la misma enfermedad. Dígame si no es una maldición, ¿sí? Los padres de esas mujeres ya habían fallecido por el mismo motivo. El evangelio llegó a mi familia. Y también ella tuvo la oportunidad de acercarse, fue a una iglesia, aceptó al Señor, pero cuando ella estuvo bien hizo esto. Le dio la espalda a Dios, se olvidó, blasfemó en contra de Dios, en contra de los hijos de Dios, en contra de los servidores. ¿Y sabe qué? Su corazón no se endureció, su corazón se hizo una piedra que era imposible de entrar hasta el último día, ¿sí? La mamá de ella murió a los 50 años de un cáncer, 50 años clavados. Y ella murió a los 50 años de cáncer. La misma edad, el mismo problema, ¿sí? Dígame usted si no es una maldición. Identifique en su familia cuántas cosas así que se transmitieron de generación en generación hay, amén, porque hoy es el día para que usted corte con todas esas cosas, ¿sí? La casa de Saúl, mire este ejemplo. Durante el reinado del rey David hubo una sequía prolongada y Dios reveló que era por culpa de Saúl. ¿Saben por qué era por culpa de Saúl? Porque el rey Saúl hizo un pacto con cierto grupo de personas en nombre de Dios. ¿Cuántos hablaron en nombre de Dios acá y no cumplieron alguna vez? Eso acarrea maldición, hermano. ¿Sí? Saúl hizo un pacto con un grupo de gente y le dijo tal y tal cosa y no cumplió. Fue y los mató a esas personas. ¿Dónde quedó el nombre de Dios? Ahí abajo. ¿Sí? Vino maldición para la descendencia de él. Todos sus hijos sufrieron esa consecuencia por lo que él, por él haber tomado el nombre de Dios en vano, ¿sí? Dice, aunque Saúl ya había muerto, su descendencia sufrió las consecuencias. 7 de sus hijos fueron entregados a los gabaonitas, ¿sí? La maldición puede afectar generaciones posteriores. La higuera estéril, creo que todos escuchamos hablar de esto, ¿sí? Jesús va caminando y como una higuera no había dado frutos, la maldijo. ¿Y cuándo se secó la higuera? ¿En el momento o al otro día? En el momento, amén. Hermanos, la higuera representa a una persona que acercándose al Señor, que conociéndolo, pasa el tiempo, pero su vida no cambia, sus frutos no llegan nunca, porque es una persona que no se compromete y sigue viviendo bajo maldiciones. Amén. ¿Cuántos escucharon hablar de Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Cuántos dan sus diezmos acá? ¿Cuántos ofrendan a Dios? Todo, amén. Espectacular. Van a ser bendecidos, hermanos, porque la Biblia habla de la maldición que viene para aquellos que no le dan a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Ananías y Zafira, un matrimonio, como yo y mi esposa, que vendieron un terreno y de la totalidad del dinero sacaron un poco y guardaron. ¿Y qué hicieron? Se fueron ante los sacerdotes ahí y le dijeron, toma, acá está toda la plata del terreno. Y no era toda la plata, ¿sí? Fue algo voluntario, o sea, fíjense que fue innecesario mentir, porque si ellos querían se lo podían quedar para ellos, nadie le pidió que ellos entreguen. Dice la Biblia que ellos vendieron y quisieron entregar todo, pero mintieron, ¿sí? La mentira acarrea maldición. Dice que en el momento cayó muerto él y al ratito le fueron a avisar a él, a ella, que también sabía de lo que hicieron, que habían guardado un poco, que habían mentido. Cayó muerta ella también, ¿sí? Vino muerte por causa de una mentira, ¿sí? Y no hay mentiras blancas, hermano. No hay mentiras blancas delante de Dios. Mentira es mentira, ¿sí? Y lo que está mal, pecado es pecado. No hay un pecado que pese más que el otro. Sí, la Biblia habla de pecados que traen consecuencia quizás más grave a nuestra vida, pero todos los pecados traen consecuencia y todo lo que haces mal, todo lo que transgrede la ley de Dios, trae consecuencia. Y abrís puertas, ¿sí? Puertas de maldición
no solamente para vos, para los que vienen detrás tuyo. Así que vos, papá, vos, mamá, tenés que pensar que lo que estás decidiendo hoy, ¿cómo te querés ver en 20 años? En 10, ¿cómo querés verte? ¿Querés ver tu familia transformada, tu matrimonio, tu vida? ¿Querés ver tus hijos que sean de bendición? Lo que vos, papá y mamá, decidís hoy es lo que va a traer consecuencias para ese mañana. Amén. Amén. Algunas evidencias de las maldiciones o de que hay personas en las que operan maldiciones. ¿Sí? Habla del decaimiento decaimiento mental o emocional continuo. ¿Sí? Esto puede ser, como no, también lo que habla acá es de los patrones de conducta. ¿Sí? Yo sé que seguramente acá van a haber personas que tengan familiares. Yo tengo en mi familia personas con problemas mentales, ¿sí? Pero ¿qué identifico de estas personas que son esquizofrénicos, que están en una línea de mi familia y es toda esa familia? Entonces, qué impresionante, hermano. Ellos son atacados desde el padre, tres hijos y los hijos de esos hijos, todos tienen problemas mentales, pero son solamente esa línea familiar. De este lado nadie. Entonces, acá está el problema. Acá hay que identificar qué pasa, acá hay que orar, acá hay que liberar. No quiere decir que de acá un día salte uno primo hermano de allá, porque es línea generacional y todos venimos de las mismas personas. Entonces, renunciar es importante, cambiar es importante, pero uno ¿qué tiene que hacer con las maldiciones? Cortar, amén. Muchas veces pedimos perdón nosotros porque ciertas maldiciones nos llevaron a cometer diferentes errores, pecados graves, pero no cortamos las maldiciones, y el no cortar es el error más grande, porque siguen las generaciones siguientes, amén. Influencia financiera negativa, hablábamos recién de la pobreza, dice, aunque tienen ingresos adecuados, hay una influencia a tener pérdidas inesperadas, deudas cíclicas, proyectos frustrados. Nunca llegás a concretar los planes, los proyectos que tenés. Querés tener tu casa, querés tener tu vehículo, querés tener un negocio, proyectás, trabajás de sol a sol, pero nunca llega eso que venís planeando desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque hay una maldición operando sobre tu vida, hermano. Dice en Deuteronomio, habla de sembrar sin cosechar, edificar sin habitar y comprometer sin disfrutar. Dice, es algo espiritual que está impidiendo que la bendición económica permanezca. Enfermedades crónicas o repetidas, hablamos recién de los ejemplos que di, dice, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Habla el libro de Deuteronomio. Propensión a accidentes, maldiciones que operan en el área de la protección. Dice la Biblia que a sus ángeles, ¿qué va a hacer? Les va a mandar, ¿sí? Para que te guarden en todos tus caminos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿sí? Los guarda y los protege de todo mal. Pero hay personas que el padre murió en un accidente, el hermano vive al borde de la muerte, el tío está... Hay una maldición, ¿sí? Que está operando sobre esa persona. Hay cosas que no entrega, está sin protección, sin cobertura espiritual. Entonces también es para analizar y hay cosas para entregar. Amén. Repetidos abortos espontáneos o problemas reproductivos. ¿Sí? La esterilidad. Y la esterilidad lo vemos desde inicio a fin en la Biblia, ¿sí? Que Dios lo puede hacer, pero generalmente la esterilidad, cuando hablamos de esterilidad en la Biblia, habían personas que tenían propósito y que les costaba venir al mundo. Entonces, hermano, hasta la esterilidad, Dios tiene un propósito, quizás no es el tiempo, ¿sí? Pero tenés que seguir clamando y tenés que cortar esa maldición. Y mucho más si identificás patrones de conducta que para atrás a las mujeres les cuesta tener. Yo tengo una compañera cristiana en mi trabajo y me dice, yo no sé si voy a quedar porque a mi hermana le costó mucho y a mi mamá le costó mucho y es cristiana. Y ya con su boca ella está declarando lo contrario. Entonces, ¿qué estás declarando hoy para que eso en tu vida pase o no pase? Amén. Vos estás declarando bendición. En las palabras también hay maldición, ¿sí? Y ahora vamos a ver eso. Desintegración familiar continua. ¿Cuántos tienen problemas con los padres? Tenía. Amén.
¿Sí? ¿Cuántos tienen conflictos familiares que allá los hermanos no se hablan hace 20 años? ¿Sí? Que los abuelos se murieron peleados. Que, hermanos, esa es una maldición. Dios no quiere eso. ¿Sí? Dios quiere que todos los conozcamos y que todos procedamos al arrepentimiento. Es más, y el rencor que a veces está en torno a la familia es tan grande que uno hasta quiere la salvación de la persona, pero hay algo que le frena en el medio que no te podés acercar y hablarle. Hay una pared, ¿sí? Es espiritual, que uno no se puede acercar a predicarle. ¿Sí? Estás enojado con tu papá hace 5 años, conociste al Señor, Dios cambió tu vida, pero porque Él te dañó, no le podés perdonar. Y ¿sabes qué? Tu mayor bendición está en ese perdón que tenés con ese papá, con esa mamá, con ese hijo. Entonces es importante, hermanos, si vos realmente decidiste seguir a Cristo, si decidiste entregar tu vida, tiene que ser completo, integral. No es lo que vos querés, no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere, y Él quiere todo de nosotros. Amén. Prácticas sexuales ilícitas o antinaturas, ¿sí? Seguí, Sofi. ¿Sí? Seguí. Ahí está. A ver, déjame ahí primero. La maldición de Miriam. ¿Escucharon hablar de Miriam? Miriam era la hermana de Moisés, ¿sí? Miren lo que hacen las palabras de una persona, ¿sí? Ella se automaldijo haciendo algo que no debía hacer. ¿Quién era el líder del pueblo? ¿Quién era el pastor de esa iglesia? Moisés. Ella era solamente la hermana. ¿Qué hizo la hermana? Como no estaba de acuerdo en algo con la mujer de él, fue y le habló y habló mal con su otro hermano del líder, del pastor que estaba ahí, que no estaba llevando, no sé qué habrá dicho, que no llevaba bien adelante su liderazgo, que era un mal pastor, no sé qué habrá dicho, porque la Biblia no dice eso, dice que se quejó nomás. Dios le llamó a los 3, vengan, párense los 3 enfrente de la iglesia. Dice que se pararon los 3 enfrente del púlpito, ahí del tabernáculo. Imagínense 3 personas acá. Moisés, Aarón y Miriam. ¿Quién había cometido el error? Ella. Y él también, Aarón, por haberle escuchado y no haberle reprendido a su hermana cuando le vino a hablar mal del hermano que era el líder. ¿Qué le dijo Dios? Le maldijo con lepra, hermano. La lepra en ese momento no era algo como ahora, que es tratable, que es curable, que uno lo puede sanar, solucionar. Causaba un efecto feo en la persona. ¿Por qué? Porque se tenía que aislar de todo el pueblo. O sea, todos iban a saber que ella hizo algo malo. ¿Sí? Primero eso. Segundo, Aarón se dejó contaminar también y no fue capaz de parar lo que estaba hablando su hermana. Entonces la maldición que vino sobre ella por hablar mal. ¿Cuántos hablan mal de sus líderes acá? Amén. Levanten la mano. De los pastores, que levanten la mano. Hermano, tiene consecuencias y graves. Y usted, como hablábamos hace un ratito, puede no verlas en el momento, pero la va a ver, ¿sabe qué? Cuando vea a su familia fuera de la iglesia, cuando usted esté en contra de todo lo que se hable, cuando no se sienta aparte, en todo va a ver que usted está bajo esa maldición. ¿Sabe por qué? Porque es algo que trasciende el momento que usted vive ahora. No hable mal ni de su hermano que está sentado ahí al lado, que tiene olor a chivo. No hable mal, ¿sí? Porque estás hablando maldición. Vos elegís, dice Dios, si querés la maldición y la bendición. Sé sabio y bendecile con todo su olor a chivo igual. Amén. Seguí, Sofi. Amén. Ahí vamos, ya vamos, ahí seguí un poquito más. Amén. Ahí para. Vamos a una práctica más. Prácticas sexuales ilícitas o antinaturas. Dice, 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. ¿Sí? La Biblia estableció qué es lo que tenemos que hacer y de la manera en la que tenemos que hacer. Todo lo demás, por más modismo que fuese, es pecado y está mal. ¿Sí? Hay una sola forma y una sola manera. Y con eso vas a disfrutar con tu esposa, con tu esposo, y es esa la manera en la que Dios estableció. ¿Sí? Y por ahí muchos hicimos otras cosas ya fuera de Dios,
Y hoy es el momento de cortar con eso. Los papás, las mamás que tenemos hijitos, tenemos que cortar con eso. Porque ¿sabe qué, hermano? Muchas veces somos como Elí y no queremos ver el pecado de nuestros hijos. Entonces, hoy es el día primero para pedirle a Dios que nos alarme ante cualquier cosa. Nada es finito. Todo daña cuando es pecado, todo hace mal, todo altera el orden de Dios. Entonces, todo es importante prestar atención. Y esto no les estoy diciendo que vayan ahora más o menos y se paren con un cinto, no. Pero es importante corregir ciertas cosas, ciertos patrones de conducta. Y cuando es necesario cinto también, porque nunca está de más. Amén. A ver. Deshonra a los padres. ¿Hay alguien acá que deshonró a su papá o a su mamá alguna vez? ¿Le trató mal? ¿Sí? ¿Le habló mal? ¿Le gritó? ¿Le dijo palabras feas? ¿Le dijo cosas feas? Yo también. Grande, ya era el grandulón. Y un día me desubiqué con mi mamá, creo que fue la última vez y la peor de todas encima. Hermano, la deshonra a los padres también es algo que trae maldición, ¿sí? ¿Qué podés esperar vos de tus hijos si vos no honrás a los que te trajeron al mundo? Amén. Dios no te pide honrar a tus padres si son perfectos, si hacen las cosas bien, si hacen las cosas mal, si te dieron esto, si te dieron lo otro, si fueron cariñosos o no. Porque hasta si vos mirás atrás, cada uno da de lo que puede, de lo que tiene, ¿sí? Entonces, qué importante es perdonar. ¿Y por qué no cambiar vos desde adentro? ¿Sí? Vos con tus acciones, ayudarle al otro a que sea distinto, a que sea diferente, no reclamar tanto. ¿Sí? ¿Cuántos años estamos reclamándole a nuestros padres que por culpa de ellos no hicimos tal cosa? Que yo tendría que estar reclamándole hoy a mi mamá porque no estoy siendo actor de Hollywood por culpa de ella, porque yo quería eso. ¿Real? ¿Es así? Entonces, llega un punto en el que nosotros somos los responsables de las cosas que pasan en nuestra vida. Y somos nosotros los que nos encarrilamos en la bendición de Dios. Pero soy actor de Corrientes, de la Iglesia Jesús Vive. Muy bien, Rosita. Amén. Injusticia a los débiles, pobres, viudas o extranjeros. ¿Sí? Tener misericordia por el necesitado. Siempre que esté en tus manos ayudarle materialmente, espectacular. Pero si no, hace como Pedro, lo que tengo te doy. Sembrar la palabra, sembrar la semilla. ¿Sí? ¿Quién sabe vos con lo poquito que le estás diciendo no le estás también ayudando a cortar una maldición que lo persigue desde hace años? Amén. Robar a Dios en los diezmos y ofrendas, hermano. Yo no sé hace cuánto tiempo viene cada uno, no sé si diezmaron siempre, no sé si entendieron el diezmo desde el primer día que pisaron la iglesia. Yo no lo entendí, a mí me costó entender, pero no me costó entender porque yo estaba cerrado, sino que era un problema que yo tenía con esa parte. Amén, no quería dar. Sí, era mezquino, me parecía nada que ver que tengamos que darle, ¿por qué tenemos que darle a Dios? Y si pues usted se va al psicólogo y paga al psicólogo, se va al psiquiatra, paga al psiquiatra. Pero le tenés que dar a Dios, tenés que contribuir con la iglesia, con la obra de Dios. No voy a hacer eso porque nada que ver, porque sí, acá dice, la Biblia dice. Y acá se habla lo que la Biblia dice. Entonces, si usted tiene un problema con esa parte, llévelo en oración a Dios, hermano. Si usted viene hace 10 años a la iglesia, pero diezma desde el año pasado, tiene que pedir perdón por los 9 años en los que usted fue un ladrón. Amén. Porque la Biblia dice así, que nosotros le robamos a Él cuando no le damos lo que le corresponde. Amén. Yo le hablaba la última vez que me tocó compartir la ofrenda un domingo. Yo dispongo del 90% de mi sueldo porque lo otro ya no es mío. Amén. Yo ya dispongo de esa parte nomás porque lo otro ya está destinado al Señor. Ya no tengo confusiones, ya nada. Yo cobro mi salario y digo, esto es de Dios. Y esta es la parte que me corresponde a mí, esto gasto en lo que quiero. Amén. Pero lo otro es de Dios. Escuche esto. Cuando le robamos a Dios, cerramos puertas de bendición en el área financiera y abrimos puertas de maldición. ¿Sí? La obediencia trae abundancia. La retención egoísta trae escasez espiritual y material. Hermano, hasta por obediencia siempre es mejor
hacer las cosas como Dios manda. Pruébele a Dios, dice la Biblia, probadme ahora en esto. ¿Sí? A ver si Él no va a abrir las ventanas de los cielos, si no va a cambiar tu situación, si ese trabajo por el que tanto estás orando no va a venir. Probale a Dios. Yo le probé a Dios, hermano, y cada vez me va mejor y sé que me va a ir mejor todavía. Amén. A usted también le va a ir mucho mejor si decide obedecer. Amén. ¿Cuántos prometieron cosas a Dios acá y no cumplieron? Wow, yo también. Amén. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿sí? Esto es tomar el santo nombre de Dios en vano, hermano. Si vamos a prometer algo, vamos a hacer, ¿sí? Dispongámonos. Afuera las promesas son nada. Las palabras son nada. Me preguntaba una persona ayer, ¿y cómo era antes que se casaba la gente? Y mi esposa justo dice, no, y antes era de palabra nomás, pero la palabra valía. Y real, la palabra era algo que tenía validez. Hoy tenés que hacer papeles, tenés que cargar todo en los sistemas, porque si no, no vale de nada lo que dijiste, tiene que estar certificado. Hasta hay un profesional que va y te firma para que sea verídico lo que vos estás haciendo. Amén. Entonces, con Dios la palabra sigue valiendo y mucho. Es más, lo que más vale es nuestra palabra. Si lo decimos, lo hacemos. Amén. Amén. Las palabras tienen poder y pueden marcar la vida de una persona, ¿sí? Recién Isabel hablaba de la sanidad del corazón, ¿sí? Y muchas veces estamos marcados y nuestro corazón y nuestra vida tomó un rumbo por las palabras de las personas, de personas que nos eran de influencia, de la, no sé, la nenita que me gustaba en la primaria me dijo algo feo y ya te quedas mal y eso te sigue y vos madurás y llegás a la adultez y capaz que te olvidaste de eso, pero esa palabra causó algo, ¿sí? Algo en tu corazón, algo que desvió tu manera de vivir, de pensar. Amén. Dice, palabras pronunciadas en momentos de ira, de maldad. Nunca vas a cambiar, ojalá te vaya mal. Creo que todos habremos dicho eso. ¿Sí? Sos igual que tu papá. Mejor no hubieras nacido, hermano. Eso desvía nuestro propósito. Si nosotros no renunciamos, si nosotros no cortamos. Maldiciones generacionales, hablamos recién. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de los pasos para cortar esas maldiciones. 1, reconocer, identificar la maldición y su origen. ¿Sí? 2, arrepentirnos, buscar el perdón de Dios. La oración y el ayuno, ¿sí? Tener intimidad con Dios, buscar palabra de Dios, buscar de su presencia. Eso también nos hace identificar más cosas en nuestra vida que tenemos que dejar atrás. Confesar los pecados, dice la Biblia, que yo le confieso solo a Dios. No, la Biblia habla de confesar los pecados los unos a los otros, ¿sí? Eso es importante, para Dios es importante, Él lo estableció así. Entonces, hermano, acérquese a la persona que la está liderando, acérquese a la persona que le escucha, a esa persona que, yo sé que acá todos los líderes son personas comprometidas, y cuéntele eso, amén, que es importante. Seguí, Sofi. Amén. ¿Cuántos saben que no hay maldición que se resista al nombre de Dios? Si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él tomó nuestro lugar, hermano. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado delante de un madero. Sí, Jesús fue colgado, fue maldito por causa nuestra. Nosotros tendríamos que haber estado ahí. Nosotros tendríamos que haber ocupado ese lugar, estado en esa cruz. ¿Sí? Pero Él decidió por amor a vos, a cada uno de los que estamos acá, por amor a mí, tomar ese lugar. Pero hoy nos corresponde a nosotros acercarnos
arrepentirnos, ¿sí? Identificar cada una de esas cosas y pedir perdón a Dios, ¿sí? Habla la Biblia también de que Daniel, cuando identificó que su pueblo se había equivocado, dijo: yo y la casa de mi padre, de mis padres, ¿sí? Hablando de sus antepasados, hemos pecado, y pidió perdón también por todo eso que venía arrastrando de las personas que ya no estaban más en este mundo, hermanos. Así que hoy es el día para que usted identifique esas cosas. Si hay algo que usted ve que se transmitió de generación en generación, si hay cosas que usted ve que trabajando sobre ellas no se solucionan, ¿sí? No hay un corte definitivo, hermano, es una maldición, y hoy es el día para que usted sea libre de eso. Amén. ¿Cuántos identifican en su familia cosas como esta? Poquito, los otros no tienen nada. Amén. Gloria a Dios. Hoy es el día que el Señor hizo para ser libre, ¿sí? Póngase de pie.